Hola, buenos días. Bienvenidos a este último webinar del Centro de Innovación Pública Digital de la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de las TIC. Esperamos que lo puedan disfrutar. El día de hoy, previo a las fiestas, vamos a tener un webinar en donde vamos a estar profundizando acerca de cuáles son las tendencias en el uso de la tecnología a la hora de hacer procesos de innovación que nos permitan generar valor público. Como invitada tendremos a Marta Piloñeta. Ella es la líder de la Agencia de Conocimiento del Centro de Innovación y ha sido la persona que ha venido liderando el Observatorio de Tendencias y que ha producido o que ha liderado la producción de los últimos 2 informes de tendencias de los cuales dispone el Centro de Innovación. Si ustedes quieren conocer los informes de tendencias en detalle, pueden entrar a la página del Centro de Innovación, que es centroinnovacion.mintic.gov.co. Ahí hay un enlace que dice tendencias y ahí pueden conocer los últimos informes sobre tendencias que hemos generado. Y básicamente hemos decidido cerrar el año con este tema porque es uno de los temas más interesantes y más importantes, no solamente en el sector público, no solamente en los temas públicos, sino en términos generales a la hora de hacer innovación. Las tendencias se conforman como un elemento de inspiración. Cuando ustedes pasan por los diferentes momentos de un proceso de innovación, si nos centramos en un proceso como el del pensamiento de diseño, design thinking, que tiene 3 momentos, ustedes van a ver que el primer momento es un momento de generar empatía, de conocer el contexto, de conocer la problemática, de conocer la situación a profundidad. Y cuando ustedes están en ese proceso de conocimiento de una problemática específica para darle respuesta a un reto, pues tienen que hacer un análisis cruzado y van a tener que encontrarse con diferentes tipos de elementos, como por ejemplo las tendencias, que les dan insumos para entender una situación. Si ustedes están en un reto en donde necesitan solucionar un tema relacionado con pobreza, ustedes van a encontrar en las tendencias, en los informes de tendencias, que cómo se está utilizando la tecnología a la hora de enfrentar temas como la pobreza. Por ejemplo, cómo se están utilizando los mensajes de texto o cómo se está utilizando la tecnología de blockchain para resolver temas como la pobreza. Eso en la primera fase de un proceso de innovación. Pero si ustedes se mueven a la siguiente fase, que es el momento en donde ustedes deben generar ideas novedosas, ideas creativas para darle solución a lo que encontraron en la fase anterior. Nuevamente, las tendencias son un instrumento para la inspiración. ¿Por qué? Porque a la hora de generar nuevas ideas, si ustedes ven que en otro sector se está utilizando la tecnología de alguna forma específica, las tendencias les están entregando ese tipo de información, ustedes pueden llevar o traer esa información a su propio contexto de forma tal que la pueden utilizar como un insumo de inspiración a la hora de generar nuevas ideas. Entonces, nuevamente, las tendencias son un insumo importante a la hora de generar o desarrollar un proceso de innovación. Finalmente, cuando ustedes están construyendo la solución dentro de este proceso de innovación, cuando están generando sus prototipos, nuevamente las tendencias generan una inspiración porque les sirven para tener un referente de cómo lo están haciendo en otras partes. Esa misma solución que ustedes están creando puede llegar a verse influenciada por lo que se está haciendo en otras partes. Entonces, nuevamente, los informes de tendencias tienen esa habilidad de entregar esos insumos para poder inspirarse a la hora de hacer un proceso de innovación. Y realmente los informes de tendencias, en general, inclusive los informes que nosotros desarrollamos en el Centro de Innovación, son bastante agradables de leer porque están basados en casos. Las tendencias, al fin de cuentas, son el reflejo de evidencias de casos que están sucediendo en diferentes partes del mundo. De forma tal que lo que ustedes van a leer y van a encontrar en esos informes de tendencias es la interpretación de lo que está sucediendo en la vida real. Eso esa es la razón por la cual nosotros hemos decidido tener este webinar acerca de tendencias para que ustedes tengan un insumo de inspiración y ahorita en sus vacaciones de final de año, cuando ya se vayan a felicitar y digan, oiga, sería interesante el próximo año tomar esta tendencia sobre la cual nos habló Marta Piloñeta en el webinar para poder crear nuestro próximo proyecto de innovación en el 2018. Sin más preámbulo, entonces le doy la bienvenida a Marta Piloñeta, la experta que nos va a estar acompañando el día de hoy, y vamos a estar esperando pues también sus preguntas a través del chat
del grupo, de forma tal que podamos generar una interacción con ustedes y podamos ir resolviendo las inquietudes que se les vayan presentando. Antes de que pase Marta, pues los queremos invitar. Mañana tenemos una de nuestras últimas actividades y es un tour de innovación que vamos a hacer en Cabify. Ustedes conocen la empresa Cabify. Cabify es una de las empresas que está generando innovación en temas de movilidad. Queremos invitarlos para que participen. Es mañana de 3 a 5 de la tarde. Ahorita les vamos a contar un poco más sobre en dónde se pueden inscribir, de forma tal que ustedes puedan generar ese proceso de inscripción y llenar el formulario para poder asistir al evento. Marta. Hola, buenos días. Gracias, Santi, por la presentación. Bueno, ¿ahí me están oyendo? Sí, perfecto, Marta. Perfecto. Bueno, quisiera pues darles como un abrebocas de lo que nosotros hemos trabajado en todo el año frente a tendencias y lo que llevamos trabajando hace unos cuantos años con el Centro de Innovación en el Observatorio de Tendencias. Primero, dándoles a entender qué son las tendencias. Voy a compartir pantalla. Cualquier duda, cualquier inquietud, me interrumpen, no hay problema. Espérenme un segundo. Ahí están viendo, a ver, compartir un minuto. Ahí están viendo la misma diapositiva que yo, una diapositiva que dice qué son tendencias, qué son las tendencias. Sí, muy bien. Listo. Entonces, bueno, para iniciar, ¿qué son las tendencias? Entonces, las tendencias son manifestaciones de consumo y de mercado y estilo de vida que indica hacia dónde se dirige la innovación. ¿Por qué nos interesan las tendencias? ¿Por qué queremos conocer sobre ellas? Porque las tendencias nos permite ver hacia dónde podemos explorar o qué podemos hacer para generar mayor impacto dentro de los servicios o dentro de las ideas que vayamos a desarrollar. Las entidades, los negocios, las marcas, conociendo las tendencias, logran sobrepasar esas expectativas de los usuarios y por eso es importante que dentro de las tendencias siempre tengamos como centro a los usuarios o tengamos como centro al ciudadano en el caso de las entidades del Estado. Las tendencias no solamente las usamos para la generación de servicios, sino las tendencias también es importante que lo tengamos en cuenta, que las podemos usar para resolver problemáticas, para generar nuevas ideas frente a entidades, frente a la construcción de procesos, frente al desarrollo y modernización de algunas actividades. Entonces, las tendencias siempre nos generan esos referentes. Como decía Santiago, analizar las tendencias pues nos genera esa inspiración, nos da esa posibilidad de conocer qué es lo que está pasando. Son un referente, como lo vemos aquí en esta diapositiva, donde podemos conocer otros casos y podemos entender, bueno, qué está pasando con esos casos y cómo lo trasladamos a nuestra realidad. Nos permite realizar un estado del arte, es decir, ver qué está pasando en el mercado, qué se está generando, cómo se están llevando a cabo las cosas o los diferentes procesos que pueden estar relacionados con las ideas o con la problemática que estamos desarrollando. Asimismo, conocer las tendencias nos permite conocer al usuario, ver hacia dónde se está moviendo el usuario, las preferencias de los usuarios. Y por eso, en esta oportunidad, quisiera enfocarme mucho en esta primera parte frente a, bueno, cuáles son esas expectativas de los usuarios, qué están generando, cómo se están moviendo o cómo quieren verdaderamente recibir los servicios de forma digital, cómo los quieren recibir, cómo están exigiendo que les llegue esta información o que les llegue los diferentes trámites y servicios que presta el Estado. Bueno, adicionalmente, pues las tendencias obviamente nos ayuda a proyectarnos hacia el futuro, conocer los avances en innovación, prever el desarrollo y crecimiento pues de una idea y poder desarrollarla.
Muchas veces creemos que al mirar las tendencias o al mirar hacia afuera, por fuera de lo que estamos haciendo nosotros, vamos a caer, vamos a caer en copia. Y no necesariamente, no importa verdaderamente dónde extraemos una idea, sino hacia dónde la llevamos, cómo la desarrollamos y cómo la implementamos, teniendo en cuenta nuestro contexto y las necesidades de nuestros usuarios. Entonces, no pensemos que al revisar tendencias vamos a generar es una copia, sino simplemente vamos a alimentar una idea, a transformarla y a llevarla mucho más allá de lo que ya existe en general. Para eso, como les decía, pues tenemos unas necesidades latentes de los usuarios en el ámbito digital. Al igual que en el ámbito físico, el usuario es exigente y empieza a requerir mayor atención y mayor agilidad de los procesos. Entonces empieza a existir esta primera tendencia o necesidad de los usuarios, que es la hipereficiencia y la necesidad de que todo sea muy simple. ¿Por qué hablamos de esto? Porque muchos usuarios o creemos que al dar mucha información por vía digital, estamos enriqueciendo o estamos generando mayor valor y nos estamos dando cuenta que es todo lo contrario. Muchas veces estos informes tan profundos ya dejan de ser consultados y más bien termina siendo unos videos cortos, un GIF o una animación muy sencilla, termina siendo lo que genera mayor impacto y el que me brinda más información. Y esto es a lo que se debe acudir a la hora de generar información o a generar algún servicio, ya sea como entidad o ya sea como una organización del sector privado. Entonces, tener muy en cuenta que la simplicidad de la información, de cómo yo entrego la información, es fundamental para ahora, para el usuario. Y más ahora con las redes sociales, entre más rápido yo pueda leer o entre más sencilla sea la comprensión, mucho más interesado voy a estar en recibir estos datos. Cuando hablamos de hipereficiencia, no necesariamente o no solamente nos estamos refiriendo a cómo se presentan los contenidos, sino también la eficiencia de los equipos con los que se está o con los que estamos entregando la información. Entonces, plataformas mucho más livianas, productos que puedo llevar a la mano. Aquí se mezcla otra tendencia que es todo en un solo punto y se mezcla con hipereficiencia, donde queremos que todo esté a la mano, que todo lo podamos manejar fácilmente, que no tengamos que acudir a diferentes dispositivos para poder tener la información, sino que todo esté muy a la mano. La simplicidad y la eficiencia debe estar presente en todo momento, tanto en los procesadores, como les decía, tanto como en las herramientas que vamos a utilizar, como en la información que se está entregando. Marta. Señor. Creo que tu presentación se congeló porque creo que vas en la diapositiva 5, pero seguimos viendo la tercera. A ver, entonces vamos a ver. ¿Ahí se descongeló? Ahí estamos viendo todavía la tercera. A ver. Ahí ya la cuarta, ya estamos viendo hipereficiente. Y todo Ok, todo en un solo punto. Vale, listo. ¿Será que cuando amplío es cuando se congela? Voy a volver a hacer el intento. Ahí pasa la siguiente, ¿ven? Experiencias remotas. Es que lo que estamos viendo es la otra pantalla. ¿Aquí? Estamos viendo la pantalla que no está extendida. Estamos viendo la que no está en presentación. Sí. Espérenme. Cuando la extiendo deja de ser compartida, ¿sí? Ahí no la ven extendida. No la vemos extendida, pero si tú la manejas desde ahí estamos viendo las diapositivas. Ahí ya vemos cómo son. Listo. Vale. Gracias. Vale, listo. Entonces, como les decía, todo eso de tener todo a la mano, de querer manejar todo de forma muy sencilla, hace parte de lo que debemos tener en cuenta a la hora de prestar servicios o de brindar información. Esto es muy importante si estamos interesados en generar algún producto o servicio que llegue a tanto a los ciudadanos como a cualquier cliente en general.
Experiencias remotas es otra de las expectativas que tienen los usuarios, experiencias remotas pero cercanas. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que yo viva en el mundo físico, quiero vivirlo en el mundo digital, que esté muy cercano, que lo que se me pueda ofrecer en el mundo físico, yo lo pueda tener acceso en el mundo digital. ¿Esto qué indica? Esto implica que las plataformas o que los servicios que se están entregando tengan la capacidad de entregar esta información y satisfacer la necesidad del usuario de no tener que ir a otros medios o a otros canales y que simplemente por un solo punto pueda acceder a toda la información y vivir las cosas como si estos sucesos digitales, vivirlos como si estuviera en el ámbito físico. Para esto, digamos, pues pues tenemos la realidad aumentada, tenemos la realidad virtual. La realidad aumentada es esa posibilidad de mezclar tanto el mundo físico, con el mundo real, con el mundo virtual. Es algo que se está no sé cómo decirlo, experimentando en este momento y que tiene un gran potencial el poder mezclar información que vemos a diario, mezclarla con información adicional que nos permite, que nos genera el ámbito digital. Y esta mezcla, pues obviamente, hace que se multiplique la capacidad de información que podemos recibir. Y el mundo virtual y ya pues la realidad virtual, que es mucho más inmersiva, donde solamente tenemos información ya a través de un programa donde ingresamos y tenemos sensaciones o una vivencia real, pero dentro de un espacio totalmente virtual. ¿Para qué sirven este tema de la realidad virtual o la realidad aumentada? ¿Para qué nos sirve? El gobierno y las entidades y las organizaciones están utilizando estos mecanismos o esta tecnología para poder sensibilizar, para unir, para acercar mucho más a los ciudadanos o a los clientes con los productos. En campañas de paz, en campañas de sensibilización frente al conflicto y frente al post-conflicto, vemos que es una herramienta muy interesante donde las personas pueden vivir en carne propia sucesos que están alejados y que de pronto se ven o que solo vemos en noticias. Entonces, todo esto, utilizar todas estas herramientas efectivamente genera mucha más cercanía y mucho más conocimiento frente a lo que está sucediendo. De esas, Marta, me gustaría pues destacar que en el informe hay unos casos y hay precisamente frente al tema que tú estás mencionando, pues hay un tema de diversidad de género, una aplicación de realidad virtual relacionada con el tema de diversidad de género, que lo que hace es precisamente lo que mencionas, y es generar empatía, y esto puede llegar a servir a la hora de diseñar política pública, ¿no? Muchas veces se diseña la política pública desde el escritorio sin tener la suficiente empatía con quién va a ser beneficiario de esa política pública, y la realidad virtual tiene ese tipo de beneficios, ¿no? Exacto, exacto. Y tenemos muchos ejemplos. Google está trabajando igualmente en diferentes campañas y IBM también frente a todos estos procesos que estamos viendo de conflicto armado en diferentes partes del mundo, donde esperan que a través de la realidad virtual acercar a esos sentimientos, ya a esos sucesos que están pasando, acercar a las personas para que haya más conciencia y haya un poco más de sensibilidad frente a todos estos sucesos. Bueno, continuando con estas expectativas, vemos o encontramos dentro del análisis que hicimos de tendencias, la movilidad y el gusto por todo lo móvil. Aquí nuevamente se une la tendencia de hipereficiencia, de todo en un solo punto, donde queremos esa necesidad de querer todo rápido, esa necesidad de tener todo a la mano, nos hace que
pues podamos utilizarlo 24/7, queramos tenerlo siempre disponible, y es lo que llamamos nosotros la movilidad, o sea, tener ese mecanismo o ese acceso a esa información en todo momento. Ahora con el uso de, pues, de herramientas, de los wearables, de los mecanismos como usables, relojes inteligentes, prendas de vestir inteligentes, todo esto ha llevado a que toda esta diferente información que se está generando, yo la pueda revisar dentro de un solo dispositivo y pueda tomar decisiones frente a esa información que me está llegando. Y todo esto lo puedo hacer en cualquier momento, lo puedo hacer en cualquier lugar, y es lo que me genera ese gusto por la movilidad. Las redes sociales es un gran ejemplo de esto. Vemos que pues con internet, con los datos, con el celular, con los smartphones, tenemos la posibilidad de acceder a información y de tener muchos datos en un solo momento. Facebook asegura que 1.390 millones de sus usuarios acceden a Facebook por su plata, por celulares o por tabletas, o sea, por mecanismos móviles. Esto indica que el usuario tiene pues una expectativa de acceder a la información desde sus celulares siempre presente, aunque algunas veces nos han dicho, no, es que el tema de la movilidad y de los celulares ya está pasando, ya es una tendencia que no que está como en decadencia, por así decirlo, cuando hablamos de la curva de tendencias, de la curva que tenemos en la vida de las tendencias, se puede decir que en realidad el tema de los smartphones y de las tabletas sigue estando muy vigente y sigue cada vez exigiendo mayores servicios y mayores exigencias para que se presten servicios por estos medios. Acceder ya de pronto al computador, a la web, puede ser un poco más, puede ser difícil o puede ser un poquito más demorado. Tener el celular a la mano, pues nos puede facilitar mucho las cosas, y esta es la expectativa que tenemos que llegar a resolver o a cubrir tanto entidades privadas como sector público, y es prestar estos servicios, prestar muchos servicios o prestar todos los servicios a través de dispositivos móviles. Marta, entiendo entonces que esta tendencia, la anterior, la de la movilidad y el gusto por la movilidad, vuelve a aparecer en estos informes de tendencias, es precisamente porque es una tendencia que todavía no se ha agotado. Puede que no sea una tendencia de nicho, sino es una tendencia que está llegando ya a su nivel de madurez en términos de cantidad de usuarios, y adicionalmente vuelve a aparecer es porque cada vez nos pone más retos en la tendencia a la movilidad para poder hacer innovación, ¿cierto? Antes era mucho más sencillo pensar en que una aplicación podría llegar a ser novedosa, pero en un entorno cada vez más competitivo, hacer innovación dentro de la tendencia de movilidad es más complejo. Entonces entendería que esa es la razón, o esas son algunas de las razones por las cuales aparece nuevamente la tendencia de movilidad. Exacto. Y Santiago, y tengamos en cuenta que habíamos hablado hace mucho tiempo, el Centro de Innovación en algún momento empezó a darse cuenta que el tema de las aplicaciones, de las apps, de pronto ya estaba siendo muy reencauchado, y dijimos, bueno, ya no queremos, digamos, hacer que todo sea app, no. Y nos dimos cuenta que en realidad no ha podido pasar, o sea, no queremos que pase, porque las apps tienen características cada vez más cada vez más sofisticadas, que nos entregan mucha más información. Las apps son mucho más amigables, y todo esto pues hace que sigamos incurriendo en querer tener la información en el celular, y que las apps puedan de alguna manera satisfacer muchas necesidades que tenemos hoy en día. Y adicional a esto está el Internet de las cosas, que vemos que se está propagando, donde cada mecanismo o cada dispositivo que tenemos en la casa, en la oficina, nos está brindando información, y nosotros queremos tener esa información a la mano, y qué mejor que tenerlo en el celular. Toda esta mezcla y todas estas cosas que empiezan a surgir, el Internet de las cosas,
la inteligencia artificial, empieza pues a ser muy útil para yo recibirlo dentro de mi celular y poder tener toda esa información y poderla mover y poderme mover pues a donde quiera y poderla usar en cualquier momento. Genial, gracias. Y con todo eso, pues se mezcla, pues igualmente termina siendo entrelazado con los servicios autogestionados. ¿Y qué quiere decir esto? Y es que queremos cada vez más hacer las cosas por nosotros mismos. Ya no queremos que pagarle a un tercero por liquidar nuestros, no sé, los impuestos, por hacer nuestra declaración de renta. Ya no queremos llegar al aeropuerto y chequear la maleta y hacer todo el proceso de fila y que nos la reciba una azafata y un agente. Bueno, ya no queremos estos procesos, queremos hacerlos nosotros mismos. Y esta es una tendencia que lleva a que tengamos que hacer aún más los trámites y los servicios mucho más simples. Las cosas que antes eran complejas y que las hacía un tercero, ahora las queremos hacer nosotros mismos. Y esto pues obviamente pues implica pues una preparación tanto de las entidades para que faciliten y generen todos estos procesos de simplificación de los trámites y de los servicios, pero adicionalmente tiene un gran impacto muy positivo frente a la reducción de costos en cuanto a que muchos de esos valores empiezan a ser trasladados al usuario, quien está interesado en asumir esos costos, quien está interesado en yo quiero hacerlo yo mismo, quiero yo mismo gestionar mi maleta, quiero yo mismo gestionar mis impuestos, quiero yo mismo realizar los diferentes aspectos de la cotidianidad que antes parecían complejos, yo lo quiero realizar. Y todo esto, pues, va obviamente a ser, pues, tiene que ser tenido en cuenta a la hora de generar estos servicios. Sabemos, por ejemplo, que la UGPP está en este proceso de cómo hacer que el tema de pensiones, cómo hacer que todo este trámite con un público que tiene unas características especiales que no son los nativos digitales, sino que es un público donde son personas que están en este proceso de incorporarse al mundo digital, donde les cuesta un poco más acercarse a los medios, a los computadores y a los medios digitales, y sin embargo, la UGPP, digamos, quiere apostarle a, bueno, ¿cómo hago que mis trámites o que este proceso de pensiones sea mucho más sencillo y que lo pueda hasta el mismo usuario, el mismo pensionado pueda realizar algunos de los trámites que nosotros ofrecemos, que él pueda desarrollar, sacar la información, consultar, generar procesos que anteriormente o que en este momento pues requieren de una asesoría especial para desarrollarlos? Entonces, esta es otra de las tendencias, de las expectativas que se deben tener en cuenta para prestar servicios. Y es esto que el usuario nos está exigiendo, y es cómo yo puedo desarrollarlo, cómo puedo hacerlo por mí mismo. En esta tendencia, en esta tendencia es que en el informe, en el cuarto informe de tendencias, tú tienes un caso muy interesante, es el tema de la impresión 3D, que ha venido siendo implementado para el tema, por ejemplo, de las prótesis. Hay un caso muy interesante de una empresa colombiana que se llama Fabrilab, que tiene todo un tema de prótesis para niños, en donde han abierto los planos para que la gente pueda hacer sus propias impresiones de las prótesis para niños. Es otra expresión de este tipo de tendencias que en este caso no viene del sector público, y eso es lo que me parece interesante. Es una innovación pública que utiliza tecnologías digitales, y aquí es donde vemos nosotros claramente que la innovación pública digital es pública por el tipo de impacto que genera, que es un impacto público, y no por el origen que venga del sector público necesariamente, ¿no? Sí, exacto. Estaba en estos días leyendo que en Sudáfrica sacaron un programa donde a través de realidad virtual las personas pueden generar terapias por sí mismas a temas de amputación de órganos.
Entonces, cómo el tema del dolor, de estos dolores fantasmas, puede ser trabajado a través de la realidad virtual y es la misma persona quien está haciéndose la terapia, o sea, no necesita de alguien adicional o de ir o asistir a algún lugar, sino simplemente de la realidad virtual puede hacer su terapia y generar pues estos procesos de mejoras. Entonces sí termina siendo, terminamos viéndolo en diferentes sectores, en salud, en educación, en el ámbito privado y en la cotidianidad de la ciudad, termina siendo pues algo muy, muy evidente donde queremos que todo sea tan sencillo que podamos hacerlo y que podamos hacerlo rápido. Y bueno, como les decía, todo termina siendo como una mezcla de esa necesidad que esperamos recibir del mundo digital. Y que de alguna manera queremos que se diferencie del mundo físico. Si el mundo físico es de pronto demorado, las filas, la congestión, las consultas, o comunicarnos con un tercero. Aquí en este caso, en el mundo virtual, de pronto llegamos mucho a la individualidad, queremos hacerlo nosotros mismos, queremos que sea sencillo, queremos que leer y que las cosas sean muy fáciles de consumir. Y pues bueno, todo esto pues lleva a que efectivamente pues haya un cambio pues cultural y un cambio en la forma como se están ofreciendo los trámites y servicios de todas las entidades y de quienes quieren poner un producto dentro del mercado. Para finalizar el tema de expectativas de usuarios, hablo de valor sostenible, que es la última tendencia que hablábamos nosotros en nuestro informe de tendencia, en el cuarto informe de tendencias, y es una expectativa y es algo que yo lo he llamado como el trasfondo de lo que hacemos en el mundo virtual. Entonces ya no solamente queremos navegar en Internet o realizar procesos o compras en Internet porque sí, sino queremos ver cómo podemos ayudar al medio ambiente o cómo podemos ayudar a un tercero realizando alguna actividad en el ámbito digital. Entonces, es como esa mezcla de, bueno, yo hago tal actividad, yo utilizo, digamos, un navegador, que es uno de los ejemplos que tenemos dentro del informe. Utilizo un navegador y ese navegador, al utilizarlo, está aportando a la construcción, al cuidado del medio ambiente y está donando no sé cuántos dólares para que se hagan procesos sostenibles o que se aporte a la conservación de los bosques en diferentes lugares del mundo. Entonces es como saber que, bueno, yo además de realizar una actividad, puedo estar aportando de manera indirecta o de manera directa, aportando al mundo, al ambiente o a la sociedad. Y esto es algo que están aprovechando las marcas y vemos marcas como Nike que empiezan a utilizar esto. No solamente venden el producto, venden sus tenis o venden su ropa y bueno, y usted se ve bien con estos elementos, sino adicional usted está aportando a algo aparte valor y que le ayuda a sentirse gratificado, sentirse bien que está generando. Y en el mundo digital, pues eso se está usando y se está aprovechando. Y es como yo utilizando ciertas aplicaciones o como utilizando ciertos productos puedo aportar o puedo generar valor para otros sucesos. Entonces es algo bien interesante, es un gancho, por así de alguna manera, en el mercadeo y es esa posibilidad de tener ese doble sentido de poder mostrar, bueno, usted lo hace por acá o utiliza este medio o este programa y va a tener además unos beneficios adicionales en su actividad o en su acción. Entonces es algo bastante interesante que lo debemos tener en cuenta y que es muy útil para poder vender productos y que estos se consuman. Adicionalmente, entendería también, Marta, que en esa tendencia del valor sostenible, pues también podemos encontrar todo lo que está relacionado con la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Vemos cómo Sí, sí, sí. la tecnología, de la misma forma, digamos, como lo está haciendo, por ejemplo, esta marca de zapatos Nike,
que apunta al fin de cuentas a uno de los objetivos que es todo el tema del consumo responsable, pero si nosotros vamos más allá, pues claro, desde el 2015 tenemos una nueva agenda que va hasta el 2030, en donde empezamos a ver cómo tecnologías como el blockchain nos ayudan a combatir la pobreza, como lo mencionaba antes, experiencias como la de Banco, que está buscando sacar a la gente pobre, de, digamos, de esa situación de inexistencia o de invisibilidad frente a los sistemas financieros, o como por ejemplo en Uganda están utilizando la inteligencia artificial para analizar las entrevistas que se hacen en radio, para con base en las entrevistas radiales generar información para la toma de decisiones en la construcción de política pública, o como en Perú se está utilizando canales virtuales para la inclusión financiera de comunidades rurales, o como, por ejemplo, el mismo Centro de Innovación utiliza las tecnologías de la información y las comunicaciones a través de sitios web para generar plataformas de conexión entre poblaciones que están buscando generación de ingresos, poblaciones rurales víctimas del conflicto que están generando, digamos, nuevas formas de generar ingresos y que se ven apalancados en la tecnología. Entonces sí veo que esta es una tendencia sobre la cual generaremos un enfoque para profundizarla en 2018, pues por toda su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Exacto, exacto. Sí, es entender cómo la tecnología y las soluciones digitales son además de un motor para potencializar, digamos, una marca o una idea, son además también la posibilidad de generar proyectos o nos permiten generar proyectos sostenibles o proyectos que tienen pues un sentido o un propósito social muy enfocado a esa preservación o a ese cuidado pues de todos los objetivos de desarrollo sostenible, que no solamente están enfocados al medio ambiente, sino a una cantidad de aspectos de la vida del ser humano. Y efectivamente la tecnología está aportando a eso que queremos nosotros generar o difundir o sensibilizar. Entonces creo que sí, es un buen mecanismo y lo que tú dices, lo estaremos trabajando el próximo año muy enfocado a ver cómo a través de la tecnología seguimos potencializando toda la implementación de los objetivos del milenio. Y bueno, y como una segunda parte de esta exposición, quería pues como alejarme un poquito de esas expectativas de los usuarios, aunque en realidad no me alejo, porque todas esas expectativas de los usuarios que acabamos de ver, que como les decía estaban entrelazadas y terminan pues viéndose reflejadas en unas tecnologías muy de la vanguardia que tenemos, que presentamos en el quinto informe de tendencias. Y estas tecnologías, pues es importante tenerlas en cuenta o conocerlas, porque es lo que va a definir el futuro de muchas de las transacciones que se realizan en el ámbito virtual o digital, estarán mediadas por estas tecnologías. Y digamos, estamos hablando, por ejemplo, de blockchain. Hemos tenido ya diferentes webinars, creo que el primer webinar que tuvimos fue de blockchain, si no estoy mal, tenemos adicionalmente un blog de las cosas interesantes del blockchain, y vemos que es algo que sigue muy a la vanguardia, que en el momento pues todos están hablando que es un proceso que de pronto puede ser lento, y lo veíamos en el blog que tenemos de blockchain. Observamos, digamos, que Harvard Business Review habla de las dificultades de la masificación del blockchain y dice, bueno, no todo es color de rosa con el blockchain, o sea, que estamos creyendo que el blockchain va a solucionar y que va a ser utilizado por el 100% de las entidades, y Harvard dice, no necesariamente, porque sigue siendo complejo y sigue siendo muy costoso. Sin embargo, creemos que sí va a ser algo que en los próximos 5 años va a estar muy latente dentro de las entidades. Y, por ejemplo, IBM dice que 9 de cada 10 entidades o 9 de cada 10 empresas del gobierno invertirán en el blockchain en el 2018.
No sabemos verdaderamente si esto sea real, pues porque IBM pues obviamente tiene algunos otro tipo de intereses, pero sí empezamos a ver que empiezan las entidades, tanto del gobierno como las entidades del sector privado, empiezan a ver en esta tecnología un gran potencial para generar innovación. Eh, tenemos el estado predictivo. Perdón, antes Sí, dime. de que pases a esta tendencia, Sí. sí, claramente, digamos que vemos que esta tecnología de blockchain pues es prometedora. Sin embargo, creo que ahí tenemos que hacer una reflexión y es, hemos tratado de comprender inicialmente como personas interesadas en la generación de valor público, hemos tratado de comprender cómo funciona el blockchain. Y creo que ahí, para poder entender la tendencia, claramente pues hay un montón de personas técnicas que entienden a profundidad cómo funciona este tema del blockchain, pero creo que para las personas, digamos, que no son técnicas, lo importante es entender el valor de lo que genera el blockchain. Todo el tema de la seguridad, la posibilidad de generar trazabilidad, el tema de tener, digamos, posibilidades de confiabilidad, autenticación, lo que puede significar la automatización a través de contratos inteligentes. Creo que es ahí donde debemos enfocarnos más allá de en la comprensión de lo técnico que está detrás y es en el valor que puede llegar a generar, de forma tal que cada una de las personas que está escuchando o que está siguiendo este webinar, la sugerencia es que se enfoquen más en el valor que genera el blockchain, más que en la forma de funcionamiento, de forma tal que lo puedan vender esta idea de utilizar blockchain al interior de sus organizaciones, bien sean públicas o privadas, porque venderlo desde el punto de vista técnico es mucho más complejo que venderlo desde el punto de vista del valor que genera. Sí, y Santiago, lo que tú hablas, pues lo hemos vivido en carne propia desde el Centro de Innovación, a la hora nosotros de querer implementar o generar alguna solución utilizando blockchain en el sector público, y vemos la complejidad en este proceso de comprensión, pero sí tenemos que tener muy enfrente o muy claro que hay grandes utilidades, que el tema de integridad que ofrece blockchain y de seguimiento y de control es muy interesante. En el mundo estamos hablando de blockchain no solamente para temas financieros, sino temas de subsidios, temas notariales, temas de tierras, votaciones en línea o votaciones electrónicas, bueno, como diferentes aspectos donde blockchain está generando bastante confianza, y puede ser, pues nos dan un ejemplo de que puede llegar a ser muy útil a la hora de nosotros de tener información delicada o información que tiene diferentes fuentes. Es importante, pues bueno, el blockchain que nos ofrece, cómo es esa encriptación de la información, qué nos puede entregar, cómo se le puede hacer seguimiento, y pues esto es como el plus que tenemos en blockchain. Lo que decía, ¿no? Sigue siendo complejo, lo que tú decías, Santi, es complejo técnicamente, pero yo creo que sí es muy posible llegar a implementarlo si nos enfocamos en el valor que se puede generar. Solamente una cosa adicional, y es que aquí tendremos que ver cómo va la evolución del blockchain. Ya empezamos a ver en temas específicos, por ejemplo, en temas de Internet de las Cosas, el caso de IOTA y el Tangle, que va a ser un elemento de estudio para el próximo año. Es algo bastante novedoso y tenemos que estar pendientes de lo que está sucediendo en ese sentido. Bueno, pasamos al estado predictivo. A mí me encanta esta tendencia, porque de pronto es ir mucho más allá de eso que nosotros hablábamos de un estado proactivo, donde queríamos que el estado lo tuviéramos en la mano, que pudiéramos hacer todo fácilmente. Ahora con el tema de inteligencia artificial,
podemos no solamente que el Estado esté en la mano, o sea, que tengamos la información muy cercana o que podamos hacer las cosas muy fácilmente, sino que además con la información que se está recogiendo dentro de nuestras actividades en las redes y en la red como tal, en nuestra actividad en Internet, se pueda generar predicciones de nuestro comportamiento y nos puedan dar sugerencias o consejos frente a cosas que debamos realizar. Entonces, esto es el estado predictivo, no solamente lo podemos ver tanto en el Estado, en el gobierno, en los trámites y servicios que nos asesoren o que nos diga, bueno, usted tiene tantos años, le aconsejamos vincularse a un fondo de pensión privado debido a que tal, pues no cotizó suficientes años, bueno, digamos, eso sería como el lado predictivo del Estado. También en el ámbito privado, pues se está ofreciendo y es, bueno, a través de lo que ven que nosotros nos movemos, de qué consumimos, de qué consultamos, nos proponen o nos llegan a nuestro correo, nos llega a nuestras redes sociales información de aspectos que habíamos buscado y que de alguna manera permite alimentar esta tendencia de consumo y generarnos un valor para nosotros recibir datos de total interés para nosotros. Entonces, es bastante interesante. Está asociado a la inteligencia artificial, al Internet de las cosas, está asociado al Big Data, y es toda esta información que nosotros mismos estamos generando, cómo se procesa para darnos a nosotros una retroalimentación y guiarnos frente a diferentes actividades o diferentes tomas de decisiones que tengamos que desarrollar. Es una tendencia que la estamos viendo en países desarrollados, donde ya se está entregando información de forma anticipada a los usuarios, donde ya se les aconseja de alguna manera a los usuarios qué actividades o cómo desarrollar diferentes sucesos. Y aunque algunos creen que puede tener unos contra, como que se está sesgando al usuario, donde se está cerrando a unas opciones muy limitadas, sí creemos que puede aportar a la hora de facilitar la vida a muchas de las personas, ya que está entregando la información que deseo. No me está mostrando información adicional, no me está entregando información que no me interesa, sino simplemente a través de esta tendencia estoy recibiendo deseo, lo que yo necesito y además un asesoramiento o unos consejos frente a cuál debería ser mi actitud o mis decisiones frente a diferentes momentos. No sé, Santi, si quieras comentar Sí, algo no, frente a él. estoy de acuerdo contigo, esta es una de las tendencias, digamos, más emocionantes aquí. Esto es el reflejo del uso de varias tecnologías, como tú lo mencionabas, eh, y es uno de los potenciales realmente productivos de la inteligencia artificial, ¿no? Digamos que hemos entrado en toda esta discusión ética de hacia dónde debe ir la inteligencia artificial, y aquí está, digamos, si bien el uso de la inteligencia artificial y esa gran cantidad de datos que pueden venir de las tendencias que veíamos anteriormente, como por ejemplo el tema de la movilidad o todo el tema del Internet de las cosas que nos están generando una gran cantidad de datos, y toda esa inteligencia artificial aplicada a esos datos nos pueden permitir eh, tener un estado mucho más activo y proactivo. Hemos visto que también esto genera cierto tipo de discusiones éticas, y es, claro, yo puedo tomar este tipo de decisiones y ser predictivo siempre y cuando yo tenga datos. Y esos datos los puedo obtener siempre y cuando el usuario esté conectado y tenga los dispositivos que generen esos datos. ¿Qué pasa con la población que todavía no está conectada? Esto va a generar una nueva brecha en términos de diseño de política pública y entrega de servicios, o realmente lo que va a hacer es dinamizar que las personas pues cada vez estén más conectadas. Entonces creo que todavía tenemos dentro de esta tendencia que definitivamente, más allá de tener un juicio de valor por detrás, es algo que se está presentando y por eso aparece en el informe de tendencias, pero sí genera, digamos, este tipo
de inquietudes, ¿no? Si el estado predictivo se basa en datos, ¿qué vamos a hacer para ofrecer mejores servicios para aquellos ciudadanos que todavía no están produciendo datos? ¿Los vamos a dejar por fuera? Esa es una de las inquietudes que creo que nos está quedando por ahí. Interesante, interesante y eso mezclado también a lo que veíamos de, bueno, ¿qué pasa con los que no están conectados de alguna manera? ¿Y qué pasa con los que están muy conectados y con la privacidad de la información y con eso que de pronto estoy viendo por internet termina de pronto a reducirse tanto que me puede sesgar la toma de decisiones en algún momento? Eh, en esta tendencia, pues lo interesante es que no solamente el Estado contiene la información o tiene la información de los ciudadanos, sino que además como propone acciones o como propone o da sugerencias, entonces estas sugerencias desde en qué punto pueden terminar de pronto llevando a una decisión errada o bueno, son como diferentes aspectos que se deben tener en cuenta pero que es bastante interesante a la hora de analizar la vida y cómo empiezo de pronto a tener todo más masticado, todo lo empiezo a recibir mucho más, más sencillo y empiezo a alejarme de esa toma de decisiones y ya es una máquina que es la que está generando o tomando las decisiones por mí, ¿no? Y bueno, nos vamos ya a un mundo de realidad, de ficción, frente a, bueno, termina siendo cómo estoy manejando mi vida o quién está manejando mi vida y cómo estoy tomando las decisiones o quién está tomando mis decisiones. Entonces, pues bueno, es un tema interesante y yo creo que también nos da para más adelante seguir hablando de los dilemas que puede llevar todo el tema de inteligencia artificial y todas estas ramas que empiezan a salir. Bueno, para finalizar, quisiera pues hablar de algo que pues lo tenemos a diario aquí en Colombia y es la tendencia de, bueno, cómo utilizar la tecnología para el tema de paz. No solamente para sensibilizar, no solamente para mostrar lo que están viviendo las víctimas o lo que vivieron las víctimas, sino también cómo todas estas nuevas tecnologías pueden ayudarme a que la información y a que el compartir información y el procesamiento de datos sea mucho más ágil y entregue servicios de gran valor para ciudadanos, para las mismas víctimas, para las mismas personas que se están reinsertando o que se están acogiendo a la sociedad. Entonces, todos estos procesos de integración social, ¿cómo se pueden ver beneficiados por la tecnología? Y aunque creemos que puede estar alejado, nosotros desde el Centro de Innovación le apostamos a mostrar todos los beneficios que puede tener el tener sistemas de información adecuados, en tener una adecuada interoperabilidad, en mostrar la información de el visual data, es decir, que la información sea mucho más amigable, mucho más visible, más gráfica, por así decirlo. ¿Cómo puede estas herramientas, cómo pueden acoger y pueden llegar a muchas más personas? Y a la hora de hablar de paz, pues todo esto tenemos que echarle mano para poder masificar los mensajes, masificar los beneficios que deben recibir están inmersas o que estuvieron inmersas en el conflicto. Y esta es como la tendencia que estamos viendo nosotros ahora que se presenta en el mundo y es, bueno, todos los procesos de paz vienen acompañados de una tecnificación, de un ámbito digital bastante pronunciado, de unos sistemas de información, de unas aplicaciones muy sencillas, pero muy eficientes a la hora de responder al posconflicto. Vale, mientras, antes de que continuemos, porque sé que continúas con
una herramienta de la cual disponemos para poder sacar el provecho de esto. Pues hemos recibido algunos comentarios a través de los mensajes en el Hangout. Nos comentan si fue primero, este es el dilema del huevo o la gallina, si fue primero el estado predictivo o si fue primero el estado prescriptivo. Es una conversación que hemos venido teniendo desde hace unos 3 meses frente a el estado prescriptivo, y parece ser que el estado siempre ha sido prescriptivo, siempre ha sido un estado recomendador a través de las políticas públicas, de los servicios que genera, pero claro, ahora cambia con el acceso a la tecnología y empezamos a tener un estado que sigue siendo prescriptivo con la capacidad real de predecir, y podemos estar evolucionando a ese estado predictivo. Y por el otro lado tenemos otro comentario en donde se sugiere, digamos, también utilizar herramientas como Predix a la hora de generar este tipo de análisis de tendencias, una herramienta aparentemente de General Electric que ayuda, digamos, a generar insumos, porque aquí lo que nosotros tenemos es un insumo para que las personas que están interesadas, las organizaciones que están interesadas en generar innovación pública, apalancándose en tecnología, pues puedan tener cierto tipo de inspiración, pero como lo vemos dentro de los comentarios, pues no son los únicos insumos, ¿no? Hay una serie de observatorios de tendencias. La diferencia es que este está orientado específicamente a temas de tecnología y beneficio público. Sigue, Martica. Ok. Bueno, y para finalizar, pues quería mostrarles una herramienta que desarrollamos en el Observatorio de Tendencias, ahí en el Centro de Innovación. Y es una herramienta, es un canvas para poder utilizar o poder analizar las tendencias. Rápidamente lo quiero explicar. Y es, bueno, cuando tenemos alguna idea o cuando tenemos alguna problemática, decimos, bueno, pero las tendencias, ¿cómo llegamos a inspirarnos con las tendencias? ¿Cómo llegamos a hacer que sea útil estos casos que yo estoy leyendo? Entonces, pues hay unos métodos y nosotros tratamos de consolidarlo en este canvas. Entonces, lo primero es definir cuál es la idea del proyecto, o sea, hacia dónde está enfocado, cuál es el negocio o cuál es la problemática, tener muy claro y escribirlo, ¿no? Ver exactamente, bueno, cuál es la problemática o cuál es el servicio del que estoy hablando o el que quiero mejorar. Posteriormente veo hacia qué sector se dirige. Entonces estamos hablando del sector salud, estamos hablando del sector turismo, estamos hablando de transporte. Todo esto es importante que se anote porque esto nos va a generar herramientas para llegar a hacer la búsqueda correcta y poder llegar a la tendencia o a los casos que requerimos para la inspiración. Necesitamos saber a qué audiencia queremos llegar. Entonces, cuando tenemos una problemática o tenemos un servicio, tenemos que tener muy claro esa caracterización de usuarios, ese prototipado, ese arquetipo de usuario, donde sé si son mujeres, si son las edades que manejan, sus habilidades digitales, cuáles son. Todos estos aspectos son importantes porque esto va a marcar ese resultado final al que quiero llegar. Igualmente, qué necesidad quiero responder, qué necesidad quiero resolver, quiero llegar a cubrir con ese producto. Entonces, quiero resolver una necesidad de información, una necesidad de ego, una necesidad de conocimiento, una necesidad, bueno, como todos esos aspectos es importante como irlos clasificando, irlos teniendo en cuenta. Lo vemos ahí en la primera parte del canvas, y de ahí se desprende la posibilidad de tener palabras claves. Después de tener todo esto, de generar este mapa de contexto donde yo tengo cuál es mi problemática o cuál es mi proyecto, donde tengo cuál es el sector, tengo los usuarios, clasificados bien los usuarios, escojo esas palabras claves y empiezo a hacer las búsquedas
en las diferentes herramientas que tenemos para encontrar las tendencias, ya sea un buscador, ya sea diferentes reportes que hay de tendencias, sea los blogs o consultar a diferentes especialistas. Todo esto nos permite empezar a generar búsquedas muy específicas que nos arrojan casos. El conocer casos, como lo dije en el comienzo, no quiere decir que yo me vaya a copiar de ese caso. Sirve para alimentar un proyecto que ya tengo de alguna manera predefinido. Sirve para poder transformar y poderlo implementar de manera adecuada dentro de ese proyecto. Entonces, conocer los casos en realidad me está generando un valor un adecuado valor a lo que yo quiero finalmente desarrollar. Entonces, como tercer paso, pasamos a una frasecita y es ¿en qué quiero innovar? Después de tener las palabras claves, después de identificar cuáles son mis usuarios, cuáles son mis productos, cuál es el producto que quiero, cuál es el sector, de tener como todo este contexto, puedo decir, bueno, yo quisiera innovar en la forma como presto el servicio de tal cosa. Ese me está generando un límite frente a las búsquedas que voy a desarrollar. ¿Por qué? Si no defino eso desde un comienzo, no quiere decir que sea único, que yo solo digo, quiero innovar en la forma como presto el servicio. No, puedo poner 3 veces, quiero innovar en la forma como presto el servicio, quiero innovar en las aplicaciones que genero y quiero innovar no sé, en la presentación, en la forma visual del producto o del problema o del proyecto. Pero eso me permite ya tener un límite y poder enfocarme dentro de qué es lo que quiero buscar y qué es lo que yo voy a tomar de cada uno de los casos que voy a encontrar. Y de estos casos es importante, yo aquí me salto, este Canvas tiene un punto 3, pero generalmente pues nos hemos dado cuenta ya en la práctica que el punto 3 en realidad no se llega como a desarrollar, no llega a ser útil. Y pasamos al punto 3.1, que es de cada caso yo voy a sacar lo principal, lo que me gustó. Yo tomo qué es lo que está pasando en esos casos, que son casos relacionados con ese objetivo de innovación, con esas palabras claves y con ese contexto, ¿no? Entonces, en cada caso, en cada cuadrito mínimo, aconsejamos tener 3 casos, saco lo relevante de cada caso para pasar al punto 4 o al paso 4 y es cómo esa idea puedo aplicarla en mi proyecto. Entonces, todo eso que fue sobresaliente en el caso 1, debo analizarlo para ver, bueno, dentro de mi proyecto, y ahí empiezo a darme cuenta que hay cosas muy útiles, cosas factibles y cosas que no son tan posibles a corto plazo. Pero es importante tenerlo porque en esa medida siempre voy a tener claro, bueno, esto me llamó la atención y aunque en este momento no lo pueda desarrollar, voy a tener siempre claro qué fue lo que me llamó la atención de ese caso o de ese proyecto. Y en el 4.1, en el punto 4.1, sacar ya lo que puede ser factible, lo que se puede hacer realidad. Y empiezo a sacar esas ideitas. Y para finalizar, con todas esas ideitas, empiezo a construir ya mi proyecto y llego a mi propuesta de innovación. Y es, bueno, con todo esto que yo recogí, que puede ser factible, con todas estas ideas de inspiración que tomé, ¿cómo puedo generar una propuesta? Y entonces construyo ya finalmente eso que inicialmente tenía en un bosquejo, que lo tenía desordenado, que no sabía cómo plantearlo, pero que ya tenía claro cuál era su sector, hacia dónde iba definido, cuáles eran sus usuarios. Eso ya empiezo a darle forma para finalizar en algo innovador o en algo que va a generar un cambio positivo dentro de ese proyecto o dentro de ese producto. Es un Canvas muy sencillo, nosotros lo hemos utilizado no solamente para el tema de proyectos, sino también para resolver problemas, en el ámbito laboral. Entonces es bastante interesante y es ver, bueno, no solamente es llegar a leer y buscar en los reportes de tendencias toda la información que me da, sino es tener un orden claro y delimitado
para poder tener ese valor que deseo. Y eso como para finalizar ya este proceso de entender, bueno, las tendencias, como les decía, es un abrebocas de lo que hemos encontrado a la hora de generar innovación pública digital. Sabemos que hay tendencias digitales que posiblemente tocaremos en otro webinar, mostrando las tecnologías disruptivas, toda la cantidad de cosas que se vienen, pero mucho más a futuro. Esto es un poquito más cercano, queríamos mostrar algo que está pasando y que deben tener en cuenta hoy en día todas las personas que quieran generar cambios dentro de sus entidades o organizaciones. Y bueno, eso para finalizar, no sé, Marta, sí, tú nos puedes mostrar ahí que estás compartiendo la pantalla donde podemos encontrar los informes de tendencias y la herramienta. Por supuesto. No sé si solo me deja compartir, no sé, espérenme. A ver si puedo mostrar. Si al salirme de acá sigo compartiendo, no. A ver, Dame un momento, a ver si espérenme. Porque es que al cerrar el archivo dejo de compartir pantalla. yo Entonces, lo muestro desde acá. ok, ¿Ya ves mi pantalla? no, ya, ahora sí, ahora sí. ¿Listo? Entonces, para quienes Sí. estén interesados, tenemos la página del Centro de Innovación, centroinnovación.mintic.gov.co. En esta dirección que ustedes tienen aquí, pues los lleva al portal del Centro de Innovación. Y ustedes ven acá abajo está el enlace que dice tendencias. Al entrar a ese enlace que dice tendencias, pues ahí está el quinto reporte, el cuarto reporte, claro, los reportes anteriores de tendencias, y adicionalmente tenemos acá El la manual. herramienta que nos estaba mostrando Marta. Entonces acá podemos entrar y descargar el manual para utilizar las tendencias, y aquí pues no sé, cada uno de los informes de tendencias se ve más o menos así, en donde tenemos pues digamos algo de introducción, y luego pues entra ya a desarrollarse cada una de las tendencias y están los casos que son evidencia de que existen ese tipo de tendencias. Lo mismo con Santi, el... adicional a los informes de tendencias, también tenemos en el blog algunos breves muy interesantes frente a las diferentes tecnologías, tendencias que fuimos cazando en el transcurso del año, que de alguna manera alimentan ese informe final, pero que en algunos casos pues no logramos recogerlos en el informe final, pero que siguen siendo muy interesantes. Exactamente lo que estás mostrando. Todo lo relacionado con computación cuántica, tema blockchain, también tenemos todo tecnologías disruptivas, hablando de diferentes tecnologías que hoy en día están en auge y son fundamentales a la hora de prestar servicios o si se quiere generar algún tema moderno. Bueno, pues todos estos aspectos, todo esto está ahí en la plataforma del Centro de Innovación y son bastante interesantes. El manual, tenemos también la guía de buenas prácticas bueno, que también sirve como un mecanismo de inspiración a la hora de generar proyectos innovadores. Entonces, también pues los invitamos a consultar esta guía de buenas prácticas que también dará insumos para ese proceso de innovación. Vale, perfecto, Marta. Yo pues te agradezco mucho que nos hayas dedicado pues, este tiempo, y se lo agradezco específicamente es porque Marta ahorita está disfrutando de su licencia de maternidad, pero sacó este tiempo para compartir con nosotros pues, el conocimiento que ha venido acumulando en estos últimos años. Entonces, pues muchas gracias por regalarnos una parte de tu mañana del día de hoy. Finalmente, pues invito a los participantes a que respondan la encuesta
que tenemos nosotros pues para evaluar este tipo de espacios. Y adicionalmente pues recordarles que tenemos el tour que les había anunciado mañana 14 de diciembre. Tenemos el tour de innovación en Cabify. Aquí les estoy mostrando dentro de la página del Centro de Innovación. Ustedes entran a el enlace que dice eventos y el primer enlace que está allí es el tour de innovación en Cabify. Y ahí está pues todo el esquema de registro. Es totalmente gratuito, pero para poder ingresar a Cabify, esto es en las oficinas de Cabify y ellos van a compartir con nosotros pues su experiencia, tienen que registrarse para poder ingresar. Entonces les pedimos pues que hagan ese proceso de registro. Sí. Bueno, perfecto. Yo ya aquí termino, entonces les agradecemos. Si tienen alguna inquietud, no duden en comunicarse con nosotros. El Centro de Innovación pues tiene como propósito promover los temas de innovación pública digital de forma tal que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página web. Ahí está nuestra dirección electrónica, o pueden comunicarse directamente con Marta desde enero del próximo año, o conmigo, sgarcia@mintic.gov.co, para cualquier inquietud, sugerencia o trabajo que quieran hacer en conjunto con nosotros. Marta, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos por este espacio, y espero pues hayamos sido de gran utilidad para sus procesos de innovación.